Hay uno que me gusta mucho que es en Eclesiastés, capítulo 8. Eclesiastés, que es un libro que discute mucho acerca del tiempo, la existencia, el ser y otros asuntos relacionados con la filosofía. Y él en el capítulo 8 dice: el corazón sabio entiende el tiempo y el juicio. El corazón del sabio entiende el tiempo y el juicio. El juicio ahí no se refiere al magistrado que emite una condena, sino es una palabra que significa una manera de hacer las cosas. Es como, no sé si ustedes usan la expresión ser juicioso, ¿no? Vamos a un casamiento, decimos, ponemos vestido, chicas, compórtense, sean juiciosas porque están de vestido. No alcanza, igual se cuelgan, pero no importa, uno le dice, sean juiciosas, vamos de visita, sean juiciosas, ¿no? O a mí me decían mis padres, ¿a qué nos referimos con eso? Bueno, a comportarse de una manera que coincida con el contexto en el que estamos, ¿no? Y en Eclesiastés 8:5 dice: el corazón del sabio entiende el tiempo y el juicio, en ese sentido, el cómo y el cuándo. Y hay, la verdad, muchos textos que tal vez no lo digan así directamente, pero siempre hacen una referencia a entender el tiempo que estamos viviendo, porque claramente no todos los tiempos son iguales, no todas las épocas son las mismas. Nosotros que estamos un poquito más viejitos, ya pasando los 30, bueno, hay que aceptarlo, no se enojen. Pasando los 30, ayer estaba charlando con una ex compañera del colegio, o sea, nos conocemos desde que éramos con Sofi, y le decía qué nostálgico que estamos porque estamos viejos, por eso ya nos ponemos a acordarnos de todas las cosas que hacíamos cuando éramos chicos. Y nos damos cuenta, no ha pasado mucho, nos damos cuenta que las cosas cambiaron. Por ejemplo, esta semana charlaba con alguien y decíamos, en mi época de adolescente, quiero decir, cuando yo era chico, tenía mis compañeros que no conocían al Señor, sus familias no conocían al Señor, aún así, un matrimonio que se divorciaba era una excepción, no era la regla. Pero han pasado unos 20 años y esa situación ha cambiado. No solamente que los matrimonios ya es más común que se divorcien, sino que ya ni siquiera se casan las personas, ¿no es cierto? Entonces, cambió el tiempo, cambiaron las cosas, cambió el modelo de familia, los conceptos de autoridad y muchas otras cosas que no son las mismas de antes. A mí me gusta cuando Dora, por ejemplo, me cuenta que viajaban para tener las reuniones, se iban los domingos, visitaban las colonias, hacían fideos caseros para recibir a la familia con pollo. Yo pensaba que podríamos hacer lo mismo en las reuniones los domingos acá. Hoy no lo hacemos, sería muy difícil hacerlo porque nuestras agendas son diferentes, tenemos otras obligaciones, quizás más, quizás diferentes, las distancias son distintas. Bueno, ustedes saben que el mundo va cambiando y las épocas van cambiando. Y también, como lo dijimos, mencionaba Cristina en el estudio bíblico hace un par de semanas, eso que aquí en Argentina, y sobre todo en el norte de Argentina, las cosas llegan un poquito más tarde que en el resto del mundo. Hay otros lugares donde los cambios son mucho más radicales, las están viendo, y nosotros todavía estamos, nuestra cultura todavía nos preserva de ciertas cosas. Entonces, como creo que todos coincidieron en que los tiempos son difíciles, o incómodos, o peligrosos, y no me acuerdo qué otro término usaron, yo quisiera que compartamos hoy 4 consejos que nos da el Señor. En realidad son principios, pero claro, lo vamos a leer como consejos que podemos encontrar en la palabra acerca de, o para que podamos vivir en estos tiempos que nos toca vivir. O sea, aparte de entender el tiempo que estamos viviendo, que sería lo más importante de todo, otras 4 cosas que considerar para estos tiempos especiales que estamos atravesando. El primero de estos está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 23. Si alguien lo encuentra y lo quiere leer, fuerte y claro y con voz de locutor o locutora. Segunda de Timoteo. Sí. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Alguien tiene otra versión que quiera agregar? ¿No? Evita, dice una versión moderna, evita las discusiones necias e insensatas. Necio e insensato significa algo vacío de sentido. De hecho, la palabra insensata es en su contexto original una palabra bastante fuerte, agresiva, que se podría usar como un insulto. Es conversaciones que no llevan a ningún lado,
conversaciones que tienen una mala intención, conversaciones, voy a usar la palabra moderna, que es el equivalente a insensato, conversaciones estúpidas, y el mismo texto se lo dice a Timoteo, sabiendo que ese tipo de discusiones engendran contiendas, engendran peleas. Por ejemplo, la versión que tengo aquí al lado, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, las cuales, o ya sabes que las cuales, terminan en pleitos. ¿Se han encontrado en alguna discusión de ese tipo? Ninguno. Generado. O generado, sí, bueno, se han encontrado por cualquiera de las razones que fuera, discusiones sin sentido. Y que no solamente están vacías o carentes, que no van a llevar a ningún lado porque el tema o la intención de la discusión no es edificante, sino que además el resultado de esas discusiones o de esos debates, la palabra ahí significa intercambiar opiniones, bueno, ninguna de esas va a terminar bien, en realidad van a llevar a peleas, a pleitos, a contiendas, van a terminar distanciadas las personas. Esta carta, que ustedes saben bien, el apóstol Pablo, el Señor, a través del apóstol Pablo, le escribe a Timoteo, porque él tenía que organizar algunos asuntos en las iglesias de Éfeso, en las iglesias locales de Éfeso, y como en todas las iglesias del Nuevo Testamento, los problemas se repiten, son más o menos los mismos, aunque con distintos tintes, pero una de las dificultades que había es que se encontraban infiltrados en las iglesias personas que no buscaban la edificación de la iglesia. Y, bueno, por ahí planteaban debates o enseñaban doctrinas, lo viene diciendo antes el mismo texto, empezaban a enseñar cosas que no eran las que coincidían con la fe cristiana, pero la advertencia del Señor para Timoteo, y que llega para nosotros hoy también, es: tené cuidado, no caigas en la trampa, no te enriedes en cuestiones necias que al final van a llevar a peleas, a pleitos, a diferencias, a distinciones, a romper con relaciones que no tenía por qué ser. Sí, es interesante porque cuando nosotros leemos los versículos anteriores, por ejemplo, desde el 16, dice la versión que usamos generalmente, más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Alguien tiene otra versión del versículo 16? Acá dice, evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Entonces, ahí está de nuevo, o ya lo vine diciendo antes, eviten discusiones necias, vacías. Hay temas por los que no vale la pena discutir. Depende del contexto, depende de alguna situación. Yo sé que por ahí tal vez a alguien en algún momento se le presente una situación donde deba debatir algún tema que en ese contexto sea importante, pero hay ciertos asuntos que en general no llevan a la edificación de nadie. Al contrario, han terminado en peleas y en discusiones y en relaciones rotas. Bueno, el primer consejo para estos tiempos delicados en los que estamos viviendo, estos tiempos tan especiales: evita discusiones necias. Evita discutir, debatir sobre asuntos vacíos, que no llevan a la edificación, sino al contrario, terminan engendrando peleas, pleitos. Eso aplica no solamente para nosotros, como creyentes, sino también en nuestra relación con aquellos que no conocen al Señor, como lo vamos a ver en otra oportunidad. Los primeros 2 de 4 consejos que tengo, los primeros 2 son muy simples de entender, no voy a dedicarle mucho tiempo, son más difíciles de llevar a la práctica en realidad, pero se entienden bastante fácil. Así que el primero de estos entonces: evita discusiones necias, no caigas en la trampa, no entres en esos problemas. El segundo consejo que podemos tomar para estos tiempos en los que estamos viviendo se encuentra en Proverbios 17:12 y es uno de mis proverbios favoritos, está muy relacionado con el anterior. Si alguien lo encuentra y lo quiere leer, y después yo les cuento una historia real que los chicos ya conocen porque ya se las conté. Proverbios 17:12. A ver quién lo encuentra y lo puede leer, por favor. Yo lo tengo.
Proverbios 17:12. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Bueno, muchas gracias. Otra versión un poco más moderna que nos agregue algo más. Es preferible encontrarse con una osa furiosa que ha perdido sus crías que con un bruto decidido a hacer algo. Qué bueno. Bruto decidido Qué bueno. a hacer algo. Sí, porque vieron que con el español de 1500 a veces se nos escapan un poco algunas cosas, ¿no? Bueno, la palabra que se tradujo es uno de mis proverbios favoritos. La palabra que se tradujo como fato, o necio, o bruto en esa versión que leyó Fátima recién, significa literalmente eso, es un tonto, es una persona tosuda. ¿Usan ustedes ese término? ¿Tosudo? Terco. ¿Porfiado? Terco. ¿Tampoco? ¿Terco? Ya me siento de campo. Bueno, es la persona que no, cabeza dura, que no entras. ¿Conocen gente así? Sí, sí, ahí. ¿Sí? ¿Están acá? No, mentira, no diga nada. También. Bueno, es un proverbio que me encanta por cómo lo ilustra. La figura es cómica y es fuerte al mismo tiempo. Mira, si tuvieras que elegir, si tuvieras la posibilidad de elegir, piensen en esa persona que ustedes dijeron que conocen, ese familiar, amigo, compañero, que esposa, esposo, no hay caso. Pero que es esta persona tosuda, dura, que no entiende, que está decidida a algo y se empecina con eso. Y la palabra del Señor me dice, si tuvieras que elegir entre discutir con esa persona o luchar con una osa desesperada porque quiere recuperar sus cachorros, peleate con la osa. Vas a resultar mejor parado en esa situación que discutiendo con un necio empecinado en su razonamiento. Sin embargo, ¿con qué frecuencia discutimos con necios empecinados en su razonamiento, no? Y esperamos que nos vaya bien encima. Cuando la palabra del Señor nos dice otra cosa, nos enredamos en estos asuntos y estas discusiones y esperamos que nos vaya bien. Bueno, la verdad es que la palabra del Señor dice, no hay forma de que esto termine de buena manera. ¿Vieron alguna vez una persona peleando con un oso? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Dónde? Anoche yo vi justo una película, se Ah. llama Misión Ártico, se llama la película. Bueno. Sí, pero casi lo mató al tipo, así nomás le hizo, ¿sabes qué? Casi. Dice la Biblia, habla, le dije a Ruth, la Biblia habla del oso que perdió la cría, algo dice, Bueno, pero no, que justo ahora que ahí se acuerda. ahora yo marqué. Yo pensé que alguien había visto en la realidad una persona peleando. ¿Ustedes se imaginan cómo será pelearse con un oso enfurecido que quiere recuperar su cachorro? ¿No? Sí, lo fácil no debe ser. Con heridas uno va a salir seguro. Y discutiendo con una persona necia, encerrada en su razonamiento, y va a ganar la persona que está encerrada. ¿y cómo saldremos nosotros? Más allá de que gane la discusión. ¿Cómo terminamos? Terminamos mal. Bueno, estos dos primeros consejos, el de 2 de Timoteo y Proverbios que acabamos de leer, tienen algo muy parecido entre ellos dos y comparten un principio de fondo, y es que hay, por razones de que la discusión sea necia, la razón, el tema, el contexto, el momento sea una discusión necia, o porque la persona sea una persona necia, obstinada, que ya ha decidido algo y no va a cambiar, en los dos casos el consejo es el mismo: evítalo. Evita, no te metas, no te enriedes. Ayer me contaba Benja que hablaba con un amigo, lástima que no vino hoy para que cuente él, que hablaba con un amigo que le dijo, yo voy a abrazar mi pecado, y voy a decir, bueno, ¿qué más vas a hacer? ¿Seguir discutiendo? ¿Seguir insistiendo? Bueno, se puede orar para que el Señor, ese sería otro tipo de consejo ya, orar para que el Señor obre en su vida, en su corazón, en algún momento cambiará, tal vez no cambie nunca, porque eso yo no lo puedo saber. Lo que sí sé es que hoy el Señor me dice que mañana cuando vaya al trabajo o al colegio, o ahora cuando llegue a casa y me encuentre con una persona que es peor que un oso enfurecido, mejor evito la discusión. Pero eso uno aprende de grande a veces. A mí me pasó que yo antes chocaba más con... Y bueno, si a los 13 años escuchan el proverbio, ya mejor en vez de aprenderlo de grande, pónganlo en práctica ahora. Como que de grande lo practico más a eso de... Qué bueno. No entrar en... Pero antes chocaba más. Bueno, qué lástima. Sí. Ustedes igual apliquen la que idea. me hubiera salvado. Sí, sí. En realidad, porque envejecer solamente no nos hace sabios, ¿no? Porque uno envejece, yo conozco mucha gente que envejece mal.
sea, después de las experiencias, después de haber vivido ciertas cosas, que uno dice ya debería aprender, lo que resultó, no aprende, lo sigue haciendo. Entonces, una persona que envejece haciendo las mismas cosas, en realidad no es sabio. O sea, cuando leemos la Biblia que dice en las canas está la sabiduría, no es que automática y mágicamente envejecer nos hace sabios. Depende de cómo vivamos para llegar a la vejez con sabiduría. A veces uno envejece, como este del Proverbio 17, mientras más viejitos, más obstinados. El Señor me libre. Gaby, ayúdame vos. Cuando vea que me convierto en un viejito obstinado, vos me da Proverbio 17. Bueno, les iba a contar, yo tenía un familiar que yo iba a pasar las vacaciones en su casa, a veces estaba un mes y medio, 2 semanas, y esta persona había abrazado una serie de doctrinas y de teorías en su vida, entonces ateo, y él me buscaba ciertas conversaciones, pero era solamente, él no quería saber realmente la fe y acerca de Cristo y si la Biblia era verdad. Sus discusiones eran solamente para fortalecer su orgullo y afirmar sus convicciones y sus creencias, y como bien dijo Cristina, yo entraba como un caballo en la trampa, ¿no? Eso le decía a los chicos anoche hablando de otra cosa. Y me metía en la discusión y le decía que sí, porque Darwin, porque Marx, porque bla, bla, y terminábamos la discusión. A veces ganaba él, a veces ganaba yo. ¿A dónde me llevó? A nada. ¿Conoció al Señor? ¿Se arrepintió de su...? No. Solamente era una discusión vacía, sin sentido, con un obstinado que ya estaba empecinado en su razonamiento. Él no discutía para aprender, sino para seguir en su postura, hasta que, como bien dice Cristina, uno aprende, el Señor nos habla, forja nuestra vida, nuestro carácter, y mejor decidí orar y que el Señor trate con él. Tuvo un accidente, estuvo a punto de perder su vida, una situación muy parecida a la que estaban orando por el amigo de Nahuel, y ahí en ese accidente, cuando su vida estuvo frágil y se dio cuenta de que Marx no lo iba a salvar, reflexionó sobre la importancia de entender a Cristo. Bueno, no digo que todos los necios tengan que ser atropellados por un vehículo, ¿no? Ayer los chicos estaban planeando una estrategia de evangelismo medio peligrosa, pero era que Dios tenía otro trato con él, con ella, con esas personas, ¿no? Bueno, no significa que siempre tengan que pasar por una situación así. Pero sí, ¿cuántas veces ustedes se encontraron discutiendo, no me digan, ¿cuántas veces se encontraron discutiendo con personas de este tipo? ¿Y cómo terminaron esas discusiones? Capaz, como dijo Mirta recién, por ahí sentimos que ganamos la discusión. ¿Y qué más? Bueno, es para que lo piensen, ¿sí? Bueno, la palabra del Señor nos dice que ese tipo de cosas hay que evitarlas. Y como estamos viviendo un tiempo donde la gente, por ahí nos encontramos más seguidos con necios encerrados en su razonamiento, qué bueno tenerlo ya claro. Pasemos al tercer consejo, que pareciera ser distinto o venir en otra dirección a los que acabamos de leer. Está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Ustedes, el que lo encuentra, lo lee. Sobre todo los que tienen el celular, deberían llegar más rápido. Primera de Pedro. Primera de Pedro 3, 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ya que estamos ahí en Primera de Pedro, gracias Cristina, del otro lado, depende de su Biblia, en Primera de Pedro 4:15, ahí también hay, relacionado con lo que leímos recién, un texto que nos gusta y siempre se lo repetimos a las chicas. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno, ¿no? Como dice la palabra del Señor, que nadie sufra por ser entrometido. Le decimos a las chicas que a veces preguntan. Bueno, Primera de Pedro 3:15. Santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón. Así como hay discusiones vacías y sin sentido, y así como hay personas obstinadas que ya han tomado una decisión y no van a cambiar porque nosotros tengamos argumentos muy inteligentes, también nos vamos a encontrar con personas que honestamente nos van a preguntar y nos van a pedir razones de nuestra fe.
Este versículo es el que solemos usar cuando queremos alentar o fomentar a la iglesia a que conozca la doctrina, que asimile la enseñanza de la iglesia, que tenga ciertos recursos o herramientas de apologética. Pero la verdad es que el texto habla de algo más que solo eso. No es solo reunir argumentos lógicos para explicar a Cristo. Miren cómo comienza y cómo sigue en el versículo 16. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, lo que vimos recién, versículo 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores, sean avergonzados los que calumnian su buena conducta en Cristo. Así que estar preparados para presentar defensa de la fe cuando nos la demandan, no es solo conocer argumentos y doctrina, sino también un estilo de vida que respalde eso que vamos a decir. Un estilo de vida y una actitud, porque comienza con santifiquen al Señor en sus corazones. No sé si alguien tiene una versión que pueda agregarnos algo. Honren en su corazón a Cristo como Señor, dice otra versión. Adoren, ¿qué más? Adoren a Cristo. Adoren. Muy bien. Qué importante, ¿eh? Primero, el foco está en el corazón. Ustedes adoren a Cristo en su corazón, enfóquense en eso. ¿Por qué? Porque si la discusión es solo para ganar la discusión, o si el debate es para ver quién tiene razón, o lo que fuese, aun cuando el argumento sea genuino, aun cuando mi doctrina sea prolija, igual no está cumpliendo la función. Adoren a Cristo en su corazón, honren, santifiquen al Señor en su corazón, porque esa es la matriz de todo. Para eso es que deberíamos vivir, para glorificar a Cristo, pero es una actitud interna primero, y entonces también se puede expresar en presentar defensa ante todo aquel que la demanda. Y aunque pareciera diferente a los textos que leímos antes, en realidad es que se complementa, porque, como dijimos recién, habrá quienes no pregunten, habrá quienes rechacen, habrá otros que pidan, que pregunten, que demanden razones de la fe, que nos pregunten qué es lo que pensamos. Bueno, esta semana se acuerdan que les contaba que una persona me preguntó qué opinamos sobre la donación de órganos, y al charlar con algunos de ustedes me decían, la verdad es que no lo habíamos pensado. Bueno, sería un tema para pensar y tener entonces razones para explicar. El contexto en el que está escribiendo Pedro ustedes lo conocen, ¿no? Los creyentes estaban sufriendo ataques, no solo de los mismos que Pablo le escribe a Timoteo, de esas infiltraciones en la iglesia, sino que habían ataques externos que trataban de minar la fe de ellos. Y por lo que leemos en los versículos, ustedes pueden leer después la carta completa, pero lo que leemos en los versículos antes, el apóstol Pedro viene diciéndole, miren, no se angustien, los mismos padecimientos lo viven todos los cristianos, lo que están pasando no es algo extraño, los creyentes en todo el mundo conocido hasta ese momento estaban sufriendo persecución, y ahí en ese contexto entonces incluye, cuida tu corazón y tu conciencia para estar listo, para dar respuesta ante todo aquel que lo demanda. La traducción sería, cuida tu corazón y tu conciencia. Y como dijimos recién que los tiempos van cambiando y las épocas son distintas, muchas veces charlamos con ustedes también mate de por medio, o el miércoles en el estudio bíblico, o en alguna ocasión que tenemos para conversar, que incluso nosotros como cristianos somos desafiados a tener explicaciones y respuestas de cosas que hasta hace unos años atrás no nos veíamos en la misma obligación, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, ya que hablaron de la inteligencia artificial, porque hoy hay mayor comunicación, mayor información, y mucha gente tiene información que antes solo estaba reducida al mundo académico. O sea, debates que se daban en las universidades de personas que estaban estudiando una carrera profesional, ahora la puedes tener con cualquier vecino que vio en YouTube una serie de videos y se informó. Y nos hacen preguntas que yo a los 15 años no tenía la necesidad, mi contexto, ¿cuál era mi discusión a los 15? Y mis compañeros me decían, vos sos evangelista, no te dejan ir a bailar. Esas eran mis discusiones con mis compañeros adolescentes, ¿no? Yo creo que los chicos tienen otro tipo de discusiones diferentes hoy acerca de otros temas que yo no debatía. El mundo va cambiando
la sociedad en la que nos movilizamos va cambiando. Mirta se acordaba bien recién, y también Cristina lo decía, cómo estuvimos estudiando de nuestra cultura sincretista y politeísta, que mezcla varios elementos, que confunde, que... Bueno, ayer les contaba a los chicos que vi una película que ilustraba, dije que lástima que no la vi antes porque se las pasaba acá e ilustraba todo lo que habíamos visto esos dos miércoles en el estudio bíblico, ¿no? Una mezcla de que el villano de la película tenía poderes y entonces el héroe de la película le pregunta: ¿y quién sos? Y me han llamado Elohim, me han llamado Ra, me han llamado así, en distintas épocas. ¡Ah, wow! ¡Qué mezcla extraña! Bueno, lo cierto es que todo ese conjunto de información que tiene la gente, a veces errada, las primeras veces errada, nos pone en la obligación de aprender y de revisar y de cuestionar. También vivimos en una época donde, ustedes saben bien de esto, la sociedad en la que vivimos ha descreído de muchas cosas, ¿no? Antes la palabra, no sé si ustedes se acuerdan, la palabra de una persona tenía valor. Si alguien decía sí, esto, ¿vos viste lo que pasó? Sí, fue esto. Y se le creía. Hoy, yo no sé si ustedes conocen a alguien que confíe así en la palabra solamente, ¿no? Ni en los videos ni en las fotos. Sí, tal cual. Y hoy ya con la inteligencia artificial ni en los videos. Mi mamá contaba que cuando ellos eran más jóvenes, hasta inclusive la venta de los vehículos se hacía de palabras. Claro, Y tal cual. se cambiaba después Sí. el papel en el registro, no había que ir a la escribanía, de hacer todo el trámite ese, se hacía Sí. todo así de palabras. Sí, sí, sí. Inclusive la financiación era, bueno, tanto por mes y listo, Ujú. no había ningún pagaré por medio ni nada de eso. Sí, tal cual. A nosotros nos gusta ver una serie que se llama Bonanza, no sé quiénes la conocen. Ay, sí. ¿Sí? me Bueno, encanta. está ambientada, está ambientada en el lejano oeste, ¿no? Sí, sí, sí. A las chicas les gusta mucho eso. Y una de las cosas que nos gusta es cómo representa muy bien la sociedad de aquella época. Y siempre vemos esto, que si no había, no había un juez o un abogado para resolver, bueno, pero si había una persona reconocida en el pueblo, daba su palabra y la palabra del hombre ya alcanzaba para solucionar el problema, ¿no? Y a veces tenían guerras con los indios, entonces aparecía el protagonista y decía, bueno, y yo pensaba el otro día, hoy en día nuestra palabra no vale casi nada, ¿no? La gente desconfía mucho de todo. En un sentido negativo, porque estamos en un tiempo donde sí, es verdad, se alienta a desconfiar de la institución, a desconfiar de las tradiciones, a desconfiar de la autoridad. Entonces, De la ciencia. de la ciencia, nosotros mismos como cristianos solemos desconfiar de la ciencia. Y eso tiene un sentido negativo porque hay gente que lo hace buscando desafiar lo establecido y imponer nuevos órdenes de cosas, como ustedes ya saben de qué estamos hablando, ¿no? Con nuevas ideologías y demás. También tiene un sentido positivo, porque a veces la tradición y las instituciones se han equivocado. Entonces, lo bueno es poder verlo, revisar que se han equivocado, que bien, eso demuestra, evidencia una vez más, que el único verdadero e infalible es Cristo, es su palabra. Las tradiciones fallan, las instituciones fallamos, incluso las autoridades fallan. Como decimos a Anita y a Irra y a Pauli también, ustedes no me tienen que hacer caso a mí solo porque soy su papá. Me tienen que hacer caso si lo que papá enseña está de acuerdo con la escritura. Lo que me da autoridad como papá es que mi consejo, mi educación esté basada en la palabra. Porque papá, por ser papá, también ustedes conocen padres que nunca enseñan cosas distintas a las palabras del Señor. ¿No? Que bueno, hay padres que enseñan cosas que no están de acuerdo con la palabra del Señor y que tienen que hacerle caso solo por ser los padres. No, porque hay que hacerle caso a la palabra del Señor. Primero, ya sé que solemos citar Efesios 5, olvidándonos que cuando Pablo escribe esa carta está escribiendo a familias cristianas. Entonces, hijos, obedezcan a sus padres, es porque Pablo asume que son hijos cristianos de padres creyentes. Pero cuando venimos con padres que no son creyentes, es muy común encontrar que los padres aconsejen cosas que no están en la palabra del Señor. El otro día escuchaba a Agustín Laje en una charla con César Vidal, que decía algo con lo que estoy absolutamente de acuerdo, no sé si es el caso de ustedes. Hay que empezar a desacralizar la escuela. Entonces él decía, hasta hace un tiempo atrás, yo podía mandar a mis hijas a la escuela y decirle lo que tu maestra te enseñe va a estar bien, es tu maestra, tenés que hacerle caso. Pero hoy su maestra le puede decir,
que las nenas se pueden casar con las nenas y que los chicos se pueden casar con los chicos. Así que también su maestra puede estar equivocada. Claro, es que todo ha cambiado mucho. Así que ya no puedo con tranquilidad enseñarle a mis hijitas que confíen en su maestra simplemente por ser su maestra. Entonces todo esto nos pone de nuevo a revisar, a cuestionar y a elaborar una mejor explicación de la fe que profesamos. Así que 1 de Timoteo 3:15 entonces significa estar preparados es honrar al Señor en nuestros corazones y tener una actitud interna correcta, apropiada, pero también estar más preparados, más predispuestos, mejor preparados para presentar nuestra fe. Cuando mis padres me decían esto es así, mi papá decía sí, es así, listo, yo no les preguntaba por qué. Hoy los chicos ya no les alcanza con esto es así. En cuarto lugar, el cuarto consejo para que podamos vivir en estos tiempos que estamos atravesando, lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 4. ¿Quién lo quiere leer? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Podemos leer hasta el 6, por favor? Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Muchas gracias. Entonces también como un valor, un principio para vivir en estos tiempos, es que podamos tomar un compromiso cada vez más serio con la causa del Señor. El tiempo se acerca, pronto va a venir Cristo a buscar a su iglesia, y la pregunta, que no tienen que responder ahora, es una pregunta para que la piense, es una que siempre charlamos con Gabriel. Si el Señor viniera ya, algunos dicen, no, hay señales que no se cumplieron. Bueno, es un ejercicio. Si el Señor viniera ya, ¿cómo me encuentra? ¿Cómo me encuentra, por ejemplo, en mi santidad? Bueno, ninguno está 100% en santidad, ya lo sabemos. Pero, digo, hay pecados que estoy confesando, a los que les estoy prestando batalla, o hay pecados que, digo, no, una mancha más tigre, no es así. Soy así. Claro, mi abuela era así, mi bisabuela era así, yo también soy así. O si viene ahora y me encuentra en el ministerio, pensando en el ejercicio del llamado que el Señor me hizo. ¿Cómo me encuentra si viene ya? ¿Estoy enfocado en el ministerio, en el llamado? ¿Sé cuál es el ministerio al cual el Señor me llamó, como estamos aprendiendo ahora los miércoles? Vamos a empezar a aprender la semana que viene. Miren las imágenes que usa el Señor para hablarle a Timoteo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, ustedes sabían que el ejército romano fue el primer ejército en la historia en tener soldados pagos. ¿Sabían? Guille sí sabía. ¿Quién más? Bueno, fue el primer imperio que pagaba un sueldo a sus soldados. O tenían algún tipo de beneficio, como por ejemplo, los que cumplían por un tiempo de milicia, después podían acceder a la ciudadanía romana y con eso tener después otros beneficios. Y teniendo eso en mente, el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, le dice, mirá Timoteo, los soldados no se distraen con otra cosa porque tienen como meta agradar a aquel que los tomó por soldado. ¿Quién era el que los tomó por soldado? El imperio, claro. César, representando a todo el imperio romano. Ninguno que milita se enreda tampoco en otros negocios. ¿Por qué? Y porque ese otro negocio le va a terminar quitando tiempo, energías y concentración de poder desarrollar la milicia como corresponde. Y como este soldado quiere agradar al que lo llamó, entonces evita enredarse con otras cosas. La segunda imagen es muy parecida y refuerza la anterior, y es el del atleta que corría. En aquella época los atletas tenían una especie de decatlón. ¿Saben lo que son los decatlones, no? Bueno, hay varios, pero se corría, son distintas disciplinas en una sola, claro.
Claro, el decatlón son 10 disciplinas. Bueno, en esa época había como diferentes ejercicios y una sola carrera era con varios obstáculos, ¿no? Incluida la lucha cuerpo a cuerpo, de ese momento que se peleaba desnudo, justamente para que la ropa no enriede y no moleste. Y de nuevo, vuelve a tomar la imagen y le dice: nadie el que lucha como atleta y quiere ganar un premio, lo hace legítimamente. ¿Y cómo es legítimamente? Bueno, según el reglamento, porque hay una serie de normas que cumplir, porque el atleta no puede competir como quisiera, ¿no? Hasta el día de hoy. El que hace trampa queda descalificado en un mundo ideal. Bueno, hay una serie de reglas, hay una serie de normas. El atleta, si quiere obtener el premio, tiene que cumplir con esas normas. Y la tercera imagen también es muy linda, y no sé quiénes de acá, quiénes trabajaban en el campo, aparte de los bueno, ¿vos también? ¿No? Ustedes tienen patio, a partir de ahora pueden tener una huertita en el patio de su casa para entender 2 de Timoteo 2:6. El labrador, para participar de sus frutos, ¿qué tiene que hacer? Dice aquí va a trabajar primero. Qué lógico, Tiene ¿no? que preparar la tierra, después sembrar, esperar la lluvia, limpiarle las malezas, Sí. esperar que la Imagínense, lluvia. Claro, por regar. Por lo Claro, menos. regar, Si bueno, tienen espacio, y cuidar regar. las hormigas que le También, comen, los pajaritos. pulgón, todo al final. Imagínense que viniera hoy que tiene ahí su chacrita o que tiene una huerta en su casa y dice: yo, a mí me gustaría comer unos tomates, una lechuga de mi huerta, hacerme una ensalada. ¿Sí? ¡Qué lindo! ¿Sembraste tomate? No, no sembré. Ah, entonces, Sí, sembré, pero nunca lo riego. ¿No? ¿Va a tener fruto? No. difícil. Sí, es muy obvio, y al mismo tiempo cuando tenemos que trasladarlo a otros asuntos de la vida, qué difícil que se hace ver, si quiero ver frutos. Esto, aquí Pablo está hablando del ministerio y lo podríamos aplicar casi a cualquier otra cosa, ¿no? Si pienso como papá, ya que Liliana hablaba del obrero que edifica la casa, si quiero como papá ver fruto de mis hijos, y tendré que trabajar, si no, ¿cómo hago para ver? Si quiero en mi matrimonio ver fruto de mi matrimonio, tengo que trabajar. Si quiero en el país ver frutos en mi país, tengo que trabajar. Si no, es muy difícil, casi imposible, salvo por un accidente, como sucede en nuestra bendita tierra de Argentina, que a veces sin buscar nacen zapallos y mangos y demás, pero si no, por lo general, la ley natural es que sin trabajo no hay fruto. O como dicen por ahí, sin sacrificio no hay victoria. Y qué importante, qué lindas las 3 imágenes que el Señor usa y une acá. El soldado, el atleta y el labrador. ¿Qué comparten en común? Que cada uno ha renunciado a algo. El soldado no se enrieda en otras cuestiones que lo distraigan. El atleta se despoja de su ropa, de lo que lo incomode, de sacar alguna ventaja que pudiera a través de... El labrador también se despoja de su comodidad. Cada uno asume una responsabilidad también, en el caso del soldado para con el imperio que lo llamó, en el caso del labrador para con la tierra que le da frutos, y la tierra es suya, y si no con el dueño de la tierra. Y qué interesante es también que cada uno espera una recompensa, ¿no? De hecho el texto apunta justamente a eso. La intención es alentar a Timoteo diciéndole: mirá, el soldado que no se enreda en cuestiones civiles agrada a su Señor y espera la recompensa que viene como resultado de eso. El labrador trabaja la tierra y espera que va a poder comerse una rica ensalada de fruta con durazno, bien dulce, jugoso, con unas frutillitas, con crema. Estamos con hambre ya. El atleta también espera que va a ganar, que va a ser coronado, que va a tener... Bueno, hay esperanza, podés tener esperanza si competís legítimamente, si te enfocás, si te concentras. Por eso les dije que los primeros 2 sobre todo eran consejos muy simples de entender. Estos 4 textos que hemos leído, creo que hablan de cosas que son bastante sencillas de entender, pero que son también difíciles de llevarlas a la práctica. Porque aunque nosotros podamos leer fácilmente que no tengo que, mejor no discutir con ciertas personas, que es bueno comprometerme con la causa de Cristo, que tengo que estar siempre preparado para dar testimonio, lo entiendo, y cuando veo mi vida, no siempre
vivo de acuerdo con eso que ya sé. No sé si les pasa a ustedes. Y la pregunta sería, ¿por qué me logra llevar a la práctica, por qué me cuesta, perdón, llevar a la práctica esto que entiendo con relativa sencillez cuando leo la Biblia? ¿Entendió la pregunta? ¿Por qué leo en la palabra algo que es muy fácil de entender y después me cuesta tanto llevarlo a la práctica? Aplica para muchas cosas, ¿no? No me tienen que contestar, es solo para que lo piensen. Yo veo en la Biblia que tengo que perdonar a los que me ofenden. ¿Hay algo difícil de entender en eso? No. ¿Hay algo difícil para hacerlo? Todo. ¿Y qué es eso que me impide entonces? ¿Por qué lo entiendo fácil y es tan difícil llevarlo a la práctica? Bueno, ahí cada uno tiene que hacer su propia evaluación. A veces es porque el orgullo tal vez, o la vagancia también puede ser, ¿no? O la comodidad. Cada uno podrá hacer su evaluación. Y eso es como en la huerta, el yuyo crece sin que lo arregles. Sí. Y hay que arrancarlo. ¿Tal cual? Si no arrancás. Sí. La maleza, ¿no? Crece fácil. Sí. No necesitas cuidarle. No. Mis plantas se mueren, a cada rato tengo que ir al mercado de concentrador a comprar una nueva porque se me seca. Y yo veo la casa del vecino tiene unos yuyos así de alto y solito, sin que nadie lo riegue. ¿Qué es eso que me impide llevar a la práctica lo que entiendo con tanta facilidad de la palabra? Piénsenlo, mediten en sus corazones. Les hago un repaso rapidito solamente para mencionar estos 4 consejos que hemos leído hoy y tantos otros que seguramente ustedes se acordarán y querrán agregar después, van a mandar en el grupo de WhatsApp. Evitemos discusiones necias que no edifican, sino que nos llevan a peleas, pleitos, a divisiones. Evitemos personas necias, es mejor pelearse con un oso enfurecido, como Mirta vio en la película. Estemos siempre preparados no solo de argumentos, sino de corazón, para presentar defensa de la fe. Y asumamos un compromiso serio con el Señor, sabiendo que hay recompensa al final. Si estamos de acuerdo en que estamos viviendo tiempos particulares, tiempos especiales, tenemos que recordar que la iglesia, a ver, lo hayan leído en mis redes sociales estos días, estaban meditando en esto seriamente. La iglesia no fue llamada a sobrevivir en estos tiempos, o a sobrevivir en sus tiempos, sino a ser relevante en sus tiempos. Esa es la diferencia. Vamos a orar. Quiero invitarles a que podamos acercarnos al Señor con confianza y hablar con Él de lo que, en respuesta a lo que Él nos haya enseñado en esta oportunidad. Señor, queremos darte gracias por tu palabra en este día tan hermoso que nos das, como se dijo desde el principio, poder estar juntos como tu cuerpo para compartir tus principios, tus valores que nos llaman a reflexionar. Seguramente hay mucho más que hablar, que pensar, que meditar, no solamente en base a tu palabra, sino en cómo ella aplica a nuestras vidas. Queremos especialmente pedirte que nos ayudes a distinguir qué es lo que nos impide poner en práctica lo que tu palabra nos habla. Y también, Señor, hoy queremos orar especialmente por nuestros hermanos que no están acá por diferentes razones que tú conoces. Te pedimos juntos, como Iglesia de Cristo, que donde ellos se encuentran también puedan tener una experiencia de sentarse a leer la Biblia, de orar, de cantar, de meditar en tu palabra, que seamos nosotros de bendición para ellos, como siempre oramos, si están desanimados, cansados, enfermos, angustiados, si están dudando de su fe, te pedimos que ores en sus corazones, trayendo convicción, sanidad, restauración, convicción de pecado, y que ellos puedan levantarse, afirmarse y la próxima reunión también estén aquí con nosotros compartiendo tu palabra. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones y por hablarnos en el tiempo oportuno y en lo que necesitamos ser instruidos. En el nombre de Jesús. Amén.